Hola, buen día compañeros. Yo les voy a hablar de Javier Villaurrutia, miembro de la generación Contemporáneos. Javier Villaurrutia nació en la Ciudad de México en 1903 y murió ahí mismo en 1950. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo y crítico. Lo consideran uno de los primeros críticos modernos, no solamente de literatura, sino de teatro y principalmente de artes plásticas. Estudió teatro un año en la Universidad de Yale, becado por la Fundación Rockefeller. Fue la única vez que salió del país. Fue cofundador del Grupo Ulises, profesor de la UNAM, jefe de sección de teatro del Departamento de Bellas Artes, director con Salvador Novo de la revista Ulises, miembro del Grupo Los Contemporáneos. Obtuvo el premio del concurso de las fiestas de primavera 1948 con su obra Canto a la Primavera y otros poemas. Escribió poco realmente de poesía Javier Villaurrutia en proporción a sus otros textos, principalmente los de obras de teatro, pero a pesar de que es poco, como menciona Paz en la antología que nos proporcionó el profesor, son varios poemas rescatables dentro de esa poca producción, o yo opino que muchos realmente. Su primera aparición o su primera obra publicada fue en una antología en 8 poetas, en donde estaban autores como Francisco Arellano Belloc, Ignacio Barajas, José María Benítez, Rafael Lozano, Miguel Martínez Rendón, Bernardo Ortiz de Montellano y Jaime Torres Bodet. Estos dos últimos pues también miembros de la generación de contemporáneos. Su primer poemario como tal fue Reflejos, publicado en 1926, después Nocturnos en 1931, Nocturno Mar en 1937, Nostalgia de la Muerte en 1938, Décima Muerte y otros poemas no coleccionados, publicado en 1941, y Canto a la Primavera y otros poemas en 1948. Sus primeras 2 obras de teatro son Parece Mentira de 1934, En qué piensas de 1938. También tiene un relato que se llama Dama de Corazones, publicado en 1928, un libro de ensayos llamado Textos y Pretextos, publicado en 1940. Su obra completa fue reunida en el Fondo de Cultura Económica en 1953 por primera vez. Antes de pasar a hablar a detalle sobre la obra de Villaurrutia, me gustaría hablar un poco sobre el grupo Los Contemporáneos. Se les conoció así por la revista Contemporáneos, que se publicó de 1928 a 1931. Villaurrutia declaró que eran un grupo sin grupo. En ese sentido, tenían una revista hermana aquí en Guadalajara muy importante, que era Bandera de Provincias, que se publicó de 1929 a 1930. Y para que vean la afinidad, ellos se declaraban como grupo sin número o grupo sin nombre. Son 10 los escritores que se conocen como los contemporáneos, aunque participaron con ellos más. Entre ellos, por orden de nacimiento, está Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, el hijo de Enrique González Martínez, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, Elías Nandino, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Salvador Novo. Esos son los 10 nombres de los que se conoce como los contemporáneos. Sin embargo, a mí me gustaría mencionar también a otro que, igual que Elías Nandino, es de aquí de Guadalajara y se fue allá con los contemporáneos en 1931, Alfonso Gutiérrez Hermosillo. Él es el más chico de todos. Todos ellos nacieron antes de 1904 y Alfonso Gutiérrez Hermosillo nació en 1905 y fue de todos ellos el más joven y el primero en morir en 1935. Murió muy joven y igual su obra casi no se conoce. Es el caso similar a Jorge Cuesta. Jorge Cuesta me parece que no publicó ningún libro, o si acaso publicó uno, estoy entre esas dos, si publicó uno o ninguno. Entonces está como Jorge Cuesta. Alfonso Gutiérrez Hermosillo solamente publicó un solo libro y por eso no se le conoce igual, pero igual Cuesta es más conocido por su poema, ¿no? Canto a un dios mineral. Bueno, estos son los 10 autores que forman el grupo Contemporáneos. Como dije, otros más participan en su revista, pero estos son los 10 mencionados como contemporáneos. En todos ellos hay una clara intención de renovación artística en todo el grupo. El grupo Contemporáneos hay una relación estrecha entre pintura y poesía, que ya la habíamos visto con los estridentistas, pues aquí se acentúa aún más. Principalmente con Cézanne, el padre del cubismo. Hay una revalorización del Greco y a partir de 1921 una verdadera revolución plástica mexicana.
apoyada por José Vasconcelos, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, los pintores Diego Rivera, José Clemente Orozco, Guadalupe Posada, Manuel Manilla, Roberto Montenegro, el Dr. A. David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, Ramón Alba, Fernando Lear, Agustín Lazo, José María Velasco, Rodríguez Lozano, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, María Izquierdo, etc. Este largo grupo de artistas fue realmente una revolución pictórica, plástica, y poesía y pintura tenían lazos muy estrechos. En todo el grupo contemporáneos hay que destacar que había una actividad crítica muy presente, ya sea haciendo crítica como tal o haciendo su obra crítica, es decir, poemas que eran poemas críticos. Por ejemplo, podemos ver una cita de Gilberto Owen, miembro del grupo Contemporáneos. ¿Cómo se sentían en esta época? Cito: teníamos al frente una naturaleza nueva para mirarla largamente, para explicarla, para contribuir a ordenarla. Todos podíamos revivirla, todos teníamos la misma edad, ni ella ni nosotros teníamos casi pasado. Nuestra actualidad se palpaba, se respiraba. Hacia 1921, año en que empezamos a medir nuestro México, no había en todo el país un solo viejo, ni un solo brazo cansado, ni una sola voz roída de toses. Nos habían dejado solos, como a los buenos toreros, ante una larga faena, ante una tarea que iba a ocupar ya todos los minutos de nuestra vida. Bueno, pues vemos cómo se sentía esta generación. Sabía que iban a hacer algo nuevo, que estaban empezando una nueva época, y sin embargo sus influencias eran muy claras. Todos ellos, o la mayoría de ellos, su primera etapa, todos se apegaban a la poética de Juan Ramón Jiménez. Después vino la tradición española como Góngora, Quevedo y Sor Juana. Para estas épocas Abreu Gómez estaba haciendo una edición nueva sobre la Carta Sor Filotea y se estaba revalorando a Sor Juana, y era un tema común hablar sobre ella y la poesía española y barroca. Recordemos que la generación de 1927 española es muy afín, no solo en la época histórica, sino también en sus posturas poéticas o sus posturas estéticas con los contemporáneos. La generación de 1927, claro, que surge en España después de un evento que se hace a favor en honor a Góngora, más bien. Entonces Góngora aquí también fue muy valorado. También vino la influencia de autores extranjeros, como en todas partes. Estos autores son como Pilar, James Joyce, pues de hecho la revista Ulises que funda Villaurrutia y Novo en 1927 y 1928, dura ese periodo. Proust, Valéry, André Gide. Con estas influencias ellos sentaron un nuevo clasicismo que para ellos suponía un nacionalismo más verdadero, en cierta medida basado en la posteridad. Decía Cuesta en su ensayo titulado Un pretexto a propósito de Margarita de Niebla, la novela de Torres Bodet: cito a Cuesta: hacer un arte para artistas es una manera de hacerlo para la posteridad, es una manera de hacer la posteridad misma. Con este fin se recluye dentro del rigor que voluntariamente se impone para que un día pueda libertar su crisálida. Entonces llega el clasicismo, que es la libertad, la más absoluta libertad. Además de las influencias mencionadas, obviamos las propias mexicanas, principalmente de López Velarde. Pues López Velarde es realmente un monstruo literario. Podemos verlo en obras como del conocedor y estudioso de la poesía jalisciense y mexicana Ernesto Flores en López Velarde y El demonio de la analogía, publicado en 1997, o el mismo profesor de aquí de la universidad, Luis Vicente de Aguinaga, en el Ves no teme ahogarse, lecturas de poesía mexicana. Tiene un capítulo que es sobre el siglo de López Velarde, donde habla de la riqueza que aún hay sin explorar en la temática de los poemas de López Velarde, sobre todo a nivel de análisis intertextual y semiótico. En este sentido, Javier Villarrutia fue uno de los primeros en criticar favorablemente la poesía de López Velarde. Por su parte, Cuesta también lo notaba, y cito a Cuesta: si López Velarde al principio obedece la dirección que el poeta de parábolas, Enrique González Martínez, marca a la poesía, pronto hace de la suya, oponiéndose a aquella una manifestación de puras inquietudes de forma. Es el primero que trata de construirse su lenguaje. Antes de él nadie emplea tal desconfianza artística en la elaboración de su estilo.
Es cierto que solo a medias alcanza lo que se propone, que su estilo es más rebuscado que precioso, más alambicado que oscuro y que oculta desigualmente su fondo romántico, pero de cualquier manera es el primero que aspira a obtener y que logra con frecuencia, aunque aisladamente, una poesía pura. Tenemos pues que los contemporáneos tenían claramente influencia de López Velarde, o al menos lo consideraban. En 1928, bajo el nombre de Cuesta, se publica la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, que sirvió como un manifiesto generacional donde implícitamente mostraban sus posturas estéticas. Vicente Quirarte, en Los Contemporáneos en el Universal, dice: Villaurrutia y Novo, a través de la revista Ulises, provienen los elementos que constituyen una poética generacional. El viaje, el espejo que no solo refleja sino transforma al reflejado, la conciencia de que hay que perderse para reencontrarse son elementos que, con distinto grado de participación, aparecen en los poemas del grupo sin grupo. Entonces tenemos que el viaje, en ese sentido, en Villaurrutia, se ha visto que es una exploración interior. Él defendía un viaje alrededor de la propia alcoba. Cuesta, podemos ver su contemplación e interiorización en su poema más conocido, Canto a un Dios Mineral. En Gilberto Owen podemos ver en su obra Sinbad del Marino esta cuestión del viaje, y en Gorostiza el viaje inmóvil, en Muerte sin fin, en la contemplación del vaso. Cito a Villaurrutia para definir a los contemporáneos como se veían, en torno a la polémica de si había o no literatura mexicana. Los poetas mexicanos no son hombres representativos, son la excepción y no la regla, están en contradicción con la raza de la cual han surgido. Todo esto pues por la crítica que ellos recibían por no hacer arte como lo que se estaba haciendo, que era un arte mexicano. Para resumir o dar un punto final a los contemporáneos, diremos que los contemporáneos se alejaron de la Revolución Mexicana e hicieron a su vez una revolución literaria que dio quizás unos mejores frutos. Los temas de la poesía de Javier Villaurrutia son el amor, el dolor, la muerte, la noche, el doble representado por reflejos, sombras, espejos, agua, el sueño, la pintura y la poesía, el arte en general, y el deseo. Son los temas universales de la poesía, así como los temas románticos y los temas surrealistas. Sobre la cuestión de si la poesía de Villaurrutia es surrealista o no, se ha hablado mucho. Estrictamente no se podría considerar a Villaurrutia dentro del surrealismo, porque él creaba sus poemas con todo el recelo de la conciencia y la razón. Sin embargo, para algunos estudiosos, el surrealismo es una continuación del romanticismo, y lo ven como un romanticismo extremo, de ahí que haya tanta similitud temática entre la poesía de Villaurrutia, en principio romántica, con la poesía surrealista. Además, ya se ha hecho notar cómo el surrealismo hizo todo un sistema racional de lo aparentemente irracional. Eso sin mencionar que Breton, en su primer manifiesto surrealista, busca una sobrerealidad por medio de una sobrerazón. En conclusión, la poesía de Villaurrutia y la surrealista no discrepan. Basta con que recordemos el corto visto La sangre de un poeta para ver en él representada la poesía de Villaurrutia. Como ya mencioné, la relación entre poesía y pintura es muy estrecha. En su ensayo Pintura sin mancha dice Villaurrutia: los frutos de esta inmóvil pesca silenciosa. Hago una acotación: la inmóvil pesca silenciosa a la que se refiere Villaurrutia es la de encontrar los vínculos entre pintura y poesía. Continuó con la cita: de esta navegación aérea o submarina del espíritu son mis poemas, que no han querido ser solamente criaturas irreales, seres matemáticos o existencias musicales, sino también y sobre todo objetos plásticos. Así podemos ver desde sus primeros poemas la presencia de la pintura en ellos, como en variaciones de colores: rojo y gris, verde y rojo, y amarillo el tapiz, y rojo tu sonrojo. Es este cielo gris la calzada de un rojo húmedo, hojas muertas, amarillo el tapiz y verde las ramas alertas. Tu corazón es rojo, mi pensamiento gris, amarillo el crepúsculo, amarillo el tapiz. Y el poema más que lento. Ya se alivia el alma mía, trémula y amarilla, ya recibe la unción apasionada de tu mano, y la fría rigidez de mi frente, dulcemente entibiada, ya se siente. Yo no sé si mi mal indefinido se decolora o se desviste, pero ya no hace ruido. Yo no sé si la luz que todo anega o el latido leal que te apresura en mis sienes o el ansia prematura inunda las pupilas y las ciega. Qué conmovida está mi boca e inconforme, y distinto mi cuerpo a la distinta llama de tu sangre, y mi sed ulterior acaso es poca. Siento una languidez y un desvaído cansancio, casi de relato pueril. Me siento como en el claroscuro envejecido de un melancólico retrato.
Más que lento nos hace pensar en un estatismo, como en Yo no quiero, otro poema de su primera etapa que anuncia el tema del doble y hace pensar en su poema cuadro del poemario Reflejos. Yo no quiero llegar pronto ni tarde, me dicta su tic-tac el reloj viejo, y al par que inclina su candor la tarde se amortiguan las aguas del espejo. Yo ya sé mi dolor viejo, cómo se va entintando el aposento, en el hogar, cenizas apagadas, y se va empujando lentamente el viento a las puertas absortas y enlutadas. Después, una sombra me acaricia como una mano, otra sombra después entrecierra mis ojos la delicia y me vuelve a invadir la lobreguez. El reloj se detiene al dar la hora, ya inclinó su candor la mustia tarde. Enjugo el llanto al corazón que llora, yo no quiero llegar pronto ni tarde. Este poema me hace pensar en dos de Francisco González León, En silencio de péndulo, por su aparente mutismo o intemporalidad. Silencios de péndulo. Indecisión de si será o no será. Retardos en los ruidos familiares de la casa, y en la alcoba una semioscuridad. Placer de no saber la hora que es. Después, el viejo carrillón que al mediodía irrumpe, inesperada algarabía del repique que interrumpe la opacidad del tiempo que sin prisa camina y se desliza, síncope del horario que con sus manecillas no valora la vida, vacaciones del geométrico repasar de los cuartos de hora, días de sonambulismo y de bienestar, días sin sonoridad, en que de un idealismo a la continuidad se está expuesto, días en que está descompuesto el reloj de la ciudad. Y el poema Diálogo 2. Los mismos sitios y las mismas calles, días como tirados a cordel, tan lisos y tan sin detalles, cual el tic-tac de un reloj isocrona la vida y monótono el latir del corazón. El propio sol adormilado y yerto echado como un perro junto al huerto, las mismas puertas en los mismos quicios, la campana de hoy que es la de ayer y ha de ser la campana de mañana, la eterna catecúmena campana llamando a los idénticos oficios, senectud del monástico mutismo de una vieja ciudad puesta en catálogo, y la lentitud de un diálogo consigo mismo. La similitud no se da únicamente en el tic-tac, sino por el sentimiento entre tedio y melancolía. Las coincidencias quizás se expliquen por el poeta que vincula a ambos, López Velarde. La primera estrofa de Yo no quiero de Villaurrutia recuerda la tercera y cuarta estrofa de Hoy como nunca. Hoy como nunca es venerable tu esencia y quebradizo el vaso de tu cuerpo, y solo puedes darme la exquisita dolencia de un reloj de agonías, cuyo tic-tac nos marca el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnebre barca. Yo estoy en la ribera y te miro embarcarte, huyes por el río sordo, y en mi alma destilas el clima de esas tardes de ventisca y de polvo en las que doblan solas las esquilas. El poema próximo que hace pensar Yo no quiero es Cuadro. Fuera del tiempo, sentada, la mano en la sien, ¿qué miras, mujer, desde tu ventana? ¿Qué callas, mujer, pintada entre dos nubes de mármol? Será igual toda la vida, tu carne dura y frutada. Solo la edad te rodea como una atmósfera blanda. No respires, no. De tal modo el aire te quiere inundar que envejecerías, ay, con respirar. No respires, no. Muérete mejor, así como estás. Aquí de nuevo aparece la intemporalidad, el fastidio tedio de la vida mezclado con el tema pictórico. Hay poemas donde el referente plástico es central, como en Cézanne. Deshace Julio en vapor los cristales de las ventanas del agua y del aire. En el blanco azul tornasol del mantel, los frutos toman posturas eternas para el ojo y para el pincel. Junto a las naranjas de abiertos poros, las manzanas se pintan demasiado, y a los duraznos por su piel de 15 años dan deseos de acariciarlos. Los perones rodaron su mármol transparente lejos de las peras pecosas y de las nueces arrugadas. Calor, sin embargo, da pena beberse la naturaleza muerta que han dejado dentro del vaso. Este poema dedicado a Pellicer nos hace pensar en los poemas del propio Pellicer que leímos, tan llenos de colores como el canto de Usumacinta, que está dedicado al doctor Atl, claramente en su calidad de pintor, ya que este fue el maestro del aeropaisaje. Recuérdese su pintura del Popocatépetl desde un aeroplano. A su vez, Pellicer escribirá su suite brasilera, Poemas aéreos. La primera etapa de la poesía de Villaurrutia es notoriamente modernista. En cuanto a versificación, Villaurrutia es como el hipotético poeta que describe Novo en su poema La poesía, un perfecto versificador precoz. A los 16 años publicó en el Universal Ilustrados poemas como Al repasar el libro, un poema de versos alejandrinos que muestra además el posterior obsesivo sintagma en la poesía de Villaurrutia,
Nocturno de la obsesión le llamaría yo, y La visión de la lluvia, poemas de versos dodecasílabos con sus 12 mistiquios iguales. Este poema muestra además la palabra que titulará su primer libro, Reflejos. La versificación de estos versos muestra claramente los inicios modernistas de Villaurrutia, pero no únicamente a nivel formal, sino en ocasiones también temático, como en el poema Remanso, donde claramente es un sitio común de los modernistas el jardín. Como ya dije, Villaurrutia en este periodo, a nivel temático, es notoriamente romántico, si no le hace esa inquietud donde la mujer es la mujer romántica por excelencia. Sin embargo, aún desde sus primeros poemas puede vislumbrarse la originalidad que logrará Villaurrutia, a pesar de tratar temas universales de la poesía. Así, por ejemplo, en Ya mi súplica es llanto y la bondad de la vida, se hace énfasis en el deseo, al igual que en el nocturno, que abre los nocturnos de nostalgia de la muerte y deseo de canto a la primavera y otros poemas. En estos poemas se nos muestra la muerte por la frustración del deseo, es decir, por la frustración de la vida, pues el deseo es la voluntad de ésta. Esta frustración del deseo, rayando la culpa, se muestra de igual forma en Ni la leve zozobra, poema que precede al soneto de la Granada, de Canto a la Primavera y otros poemas. Estos poemas hermanan tanto temáticamente como en afinidad emocional a Villaurrutia con Luis Cernuda. Tenemos también entre los primeros poemas el poema Mar, que precede a Nocturo Mar y que nos hace ir a leer Nuevo Amor de Novo. La dinámica de este video ha sido mostrar algunos ejemplos de los primeros poemas de Villaurrutia, la mayoría anteriores incluso a su primer libro Reflejos, para observar el génesis de la obra que es considerada su mejor obra, Nostalgia de la muerte y sus décimas. Yo por mi parte los invito a leer el poemario Reflejos, obra que Cuesta consideró la mejor obra crítica de Villaurrutia. Ciertamente es una obra singular que muestra sutilezas que en la obsesión de los nocturnos se pierde un poco. Sin embargo, puede que la ligera variedad paradigmática de los nocturnos sean análogos a las variaciones cuasi químicas en los sonetos de Cuesta, lo que nos muestra que los poetas crean su poesía alrededor de uno o dos temas, pues aunque la poesía aparentemente pueda hablar de todo, hay siempre el mismo tema circular, la voz en altavoz o en un susurro, murmullo de la voz alta en las sombras. Al fondo la poesía solo puede hablar de la poesía, porque la poesía es la soberanía del hombre, su vida y muerte. Espero que hayan disfrutado la lectura de la poesía de Villaurrutia, pues invitarlos a leer su obra que es considerada pues su mejor obra o la obra central, Nostalgia de la muerte, pero también a que lean su primer libro, que es donde se configuran las imágenes y las obsesiones que el poeta va a repetir a lo largo de su poesía. Reflejo, su primer poemario, y gracias.